constructores de nueva sociedad, humildes heraldos del Señor. Espiritualidad y comunión promovemos para el reino de Dios. Espiritualidad y comunión promovemos para el reino de Dios. Es nuestro orgullo el Instituto de Pastoral Ministerial, conocimiento, sabiduría, en esta fuente encontrarás. ¿Qué tal, queridos amigos y amigas? Y ahora esta importante enseñanza, un mensaje que es trascendental para la Iglesia. El cuidado de los niños, jóvenes y personas vulnerables en nuestra diócesis, y desde aquí a donde llegue este mensaje. Este ha sido un trabajo arduo de nuestro vicario general, el padre Ricardo Alonso Lache. Está con nosotros. Muchísimas gracias, querido padre Ricardo, por estar aquí con nosotros con este hermoso mensaje. Un cordial saludo para todos, y la primera palabra que quisiera pronunciar ahora es de gratitud al señor obispo, Monseñor Julio Hernando, al padre Ovaldo, a todos los integrantes del equipo formador del Instituto de Pastoral Ministerial, y obviamente a todos ustedes por este sacrificio que hacen para estudiar, para irse capacitando y para ir conociendo cada vez más a nuestra amada Iglesia Católica. Vamos sin más, como integrante, de hecho estoy a la cabeza un poco de esta comisión de protección de los niños, niñas, adolescentes y personas en vulnerabilidad, a tratar este tema, entornos eclesiales protectores, precisamente para niños, jóvenes y personas vulnerables. La diócesis de Garagoa ha venido trabajando de diferentes formas y en diferentes escenarios para prevenir todo tipo de abuso en la iglesia, abusos sexuales a niños, a jóvenes y a personas en vulnerabilidad. Desde el año 2014 fue creada la comisión para atender estos asuntos. Este ha sido un decreto que firmó Monseñor José Vicente Huertas Vargas. Ante el transcurrir de la historia, después de ese acontecimiento, noticias dolorosas en diferentes lugares del mundo han empujado al Santo Padre Francisco a insistir de diferentes formas. Esto quiero decir con homilías, con escritos y también a través de la legislación canónica, para ejercer de pronto una nueva fuerza que nos lleva a que todos los espacios de la iglesia sean espacios seguros, libres de todo tipo de abuso. La diócesis entonces ha venido asumiendo, a la par que va sucediendo esto en toda la iglesia católica, ha venido surgiendo entonces en la diócesis esta tarea para la conformación de la comisión diocesana y la formación no solamente de la comisión, sino también de todos los agentes de pastoral, y es precisamente en este contexto en el cual desarrollamos esta actividad. Los entornos eclesiales protectores para niños, jóvenes y personas vulnerables. Quisiera acá abrir de pronto un paréntesis. Para la iglesia se considera un infante, un niño, toda persona, hasta los 7 años. Hasta los 7 años es infante. De ahí en adelante ya lo podemos considerar, así de acuerdo a estas palabras que tenemos en nuestra conversación, como jóvenes, hasta los 18. O sea, en este momento nuestra iglesia asume con toda la protección de menores hasta los 18 años. Y las personas vulnerables, acá es importante que abramos nosotros también un elemento. Una persona vulnerable es toda aquella persona
con un uso deficiente de razón. Es la definición que hay. Toda persona con un uso deficiente de razón. ¿Esto qué genera? Que lleva a pensar quiénes tienen ese uso deficiente de la razón, que le impida resistir una agresión. Cuando esto hablamos entonces de enfermedades congénitas, hablamos de personas que de pronto por un accidente o por alguna situación están en una cama, en una silla de ruedas, que se les ha limitado su conocimiento. Todos ellos serían personas vulnerables. Pero hay una reflexión que conviene que nosotros también la ampliemos, de decir, bueno, y una persona que a través de sustancias como las sustancias psicoactivas, su conciencia es limitada, donde se somete a la persona a algún tipo de abuso bajo los efectos de estas sustancias. Entonces, la gran pregunta es, ¿ella es una persona vulnerable? Pero si tiene el uso de la razón, dice sí, pero ese uso de razón fue reducido. Por eso se está implementando esa palabra, personas en vulnerabilidad. Que así sea temporalmente, por acción de alguien, se le limita sus capacidades para conocer, para comprender lo que está sucediendo y de esa manera impedir que la persona se defienda, que se resista ante cualquier abuso. Entonces, después, y ojalá que nos quede bien estos términos, para nuestra formación empezamos con estos elementos. ¿Qué es un entorno? Entonces, este entorno, como lo vemos acá, es un conjunto de circunstancias o factores sociales, culturales, morales, económicos, profesionales, que rodean a la persona, que rodean una comunidad. Ese es un entorno, es como no solamente los espacios físicos, sino también ese conjunto de situaciones que están rodeando a una persona o a una comunidad. En la iglesia también se conoce algo parecido como un ambiente eclesial. Pero en este ambiente eclesial ya es el conjunto de relaciones. Entonces nosotros podemos hablar de un entorno que incluye los espacios físicos, los lugares donde de pronto se tienen interacciones de tipo social, cultural, religioso, todas estas circunstancias, pero generando unos vínculos entre las personas, algún tipo de relaciones entre unos y otros. Por eso, mientras nosotros elaboramos la política y mientras elaboramos los protocolos, vamos a utilizar tanto entorno como ambiente eclesial, precisamente como estos lugares de encuentro, unos lugares donde las personas de fe interactuamos. Quisiera decir que no solamente hablamos de unos espacios físicos, como la sacristía, el templo parroquial, el despacho parroquial, los salones de las catequesis, las mismas casas, porque algunas personas ofrecen su servicio de catequistas en su propia casa, en su residencia, cuando las escuelas no están en funcionamiento. Entonces de pronto algunas personas ofrecen este servicio en su casa. Ese lugar sería un lugar que lo podríamos llamar un entorno o un ambiente eclesial. Igualmente, ojo, los lugares digitales. Hay que tener cuidado con estos nuevos ambientes, las redes sociales, las páginas web, todo nuestro celular, el servicio de telecomunicaciones se ha convertido al paso del tiempo en un nuevo entorno, en un nuevo ambiente eclesial. Igualmente, habrá que ver cómo apoyamos para que estos elementos funcionen de la manera correcta. El Papa Francisco ha pedido que todos los entornos eclesiales estén caracterizados por la cultura del cuidado y de la protección. Es necesario que toda persona, al estar en cualquiera de estos ambientes, insisto, en un lugar, en internet, en el despacho parroquial, en una red social, en todos estos ambientes,
la persona tiene que sentirse cuidada y protegida, ya que allí están los valores de la evangelización. Debe estar activos los valores de la evangelización, que empiezan con elementos sencillos: el reconocimiento del otro como hijo de Dios. Ese reconocimiento del otro, de esa persona que entra en ese ambiente, de ese niño, de ese joven, de todas las personas que interactúan con nosotros en estos espacios, tienen la misma dignidad porque todos somos hijos de Dios. Siempre se ha de promover la dignidad y los derechos de cada persona. Cuando se habla de los derechos de cada persona, no debemos referirlo solamente a esos derechos por ser creyente, sino que tenemos que ver la consecuencia, porque también tiene derechos y grandes por pertenecer a una nación, a un estado. Luego, los derechos de esa persona en el campo civil. Una tarea importante en todos estos espacios es cuidar la santidad del ministerio sacerdotal y la santidad de los sacerdotes. Y esto será tarea no solamente del obispo y de los vicarios, cada uno de los fieles, cada uno de ustedes, todos nosotros tenemos la tarea de apoyar a nuestra iglesia, porque todos ustedes tienen derecho a un sacerdote, pero tienen derecho a que ese sacerdote se esfuerce por caminar a la santidad. No somos santos, ninguno, pero sí debemos estar en camino. Ese camino a la santidad es irrenunciable. La razón de ser de la iglesia es el anuncio de Jesucristo. Nuestro obispo lo ha insistido grandemente en muchos encuentros de formación. La iglesia existe para evangelizar. Este anuncio de Jesucristo implica el servicio a todos los necesitados. Es un servicio a todos los necesitados. Esto nos lleva a salir de nosotros mismos, a vivir esa actitud que Jesús nos enseñó, ya que Él pasó por la vida haciendo el bien. Promover un ambiente eclesial seguro es fundamento en la cultura del cuidado y de la protección. ¿Cómo creamos, cómo apoyamos que esos ambientes eclesiales o que esos entornos eclesiales sean seguros para proteger a los niños, a los jóvenes, a las personas en vulnerabilidad? Todo esto es posible. Todos nuestros espacios han de ser seguros. Hoy, precisamente, cuando estoy grabando esta presentación, digamos así, estaba viendo un caso de un abuso sexual a una menor de edad. Parece que tenía como 13 años, tiene como 13 años, cuando en una estación de Transmilenio en Bogotá fue abusada sexualmente por un criminal, por un bandido. Ese espacio es un entorno que no es eclesial, obviamente, porque eso es un entorno público, pero ese entorno ha de ser protegido. Es un ejemplo que nos puede ayudar. Y debe ser posible que el despacho parroquial, debe ser posible que la casa donde se da la catequesis, que los salones donde se da la catequesis, que todos estos lugares donde la iglesia ejerce esta tarea evangelizadora esté libre de cualquier tipo de abuso. Es necesario, y no se les olvide las redes sociales, los mensajes, todo esto lo debemos, porque se va convirtiendo, insisto, en un ambiente eclesial. Es posible, y con el perdón de todos los que prestan su servicio en la casa, también es servicio que es posible que ese servicio en su casa sea un espacio seguro, como también puede ser un lugar peligroso. Miremos un poco esto. Para ello se hace necesario reconocer los factores que hay en cada lugar, en cada ambiente eclesial. Hay factores tanto que promueven el cuidado como factores que ponen en riesgo. Y esto de reconocer
¿Qué hay de riesgoso en este entorno, en este ambiente familiar? ¿Qué hay de riesgoso en este entorno eclesial, en el despacho? ¿Qué hay de riesgoso en el salón de la catequesis? ¿Cuál es el riesgo de abuso? De abuso, estamos hablando de los abusos. ¿Cuál riesgo de abuso hay en el Internet, en sus páginas web, en sus redes sociales? Hagamos entonces un pequeño ejercicio, no sin dejar de anotar que todo factor de riesgo en un ambiente eclesial es posible modificarlo. O sea, no podemos decir que porque esto está aquí así, ya es inmodificable y entonces es un lugar de riesgo y por eso no lo uso. No, todo lugar, todo ambiente eclesial es posible modificarlo por medio de la prevención. Acá será necesario para el futuro, y es lo que la comisión tendrá que trabajar para el próximo año, la elaboración de la política y la elaboración de los protocolos para la protección de todos. Uno de los primeros pasos ha de ser reconocer nuestros propios entornos. Cada uno de ustedes, cada uno de los párrocos, nosotros desde la curia diocesana, tenemos que ver con toda sinceridad, sin tapar el sol con un dedo, sino más bien dejarnos abrigar por las luces de Dios nuestro Señor, para poder iluminar nuestros entornos y ver en cada uno de ellos con la mayor tranquilidad qué elementos hay que protege a los menores y personas vulnerables y qué elementos hay que de repente puedan favorecer algún tipo de abuso. Es necesario y prioritario reconocer en cada entorno dicho análisis. ¿Qué hay en cada uno de estos elementos? Por ejemplo, quisiera hablar en este primero, factores de protección. ¿Qué factores de protección podemos tener en un ambiente eclesial? Suponga un lugar que sea abierto, que las puertas estén abiertas, si estamos hablando de un lugar de catequesis. Tenemos que ver que hay familias que están más pendientes de sus hijos. Hay familias que llevan a sus hijos hasta el lugar de la catequesis y cuando termina la catequesis vienen y hablan con sus niños. Esa formación que hoy día se está aumentando para comentar y enseñar a los niños que no se tienen que dejar imponer silencio, que es necesario hablar con la familia. Esto ayuda a evitar precisamente que los abusadores impongan silencio, que las familias están pendientes de regalitos que se les dan, regalitos sin sentido, que porque sí, entonces resultó que el uno le manda un regalo como el que empieza a cultivar un posible abuso. Tenemos que ver también como un factor de protección los medios de comunicación social. En dos sentidos. Primero, en que forman un poco en esto. Y segundo, en que una noticia fuerte de abuso sexual hace disuadir, se convierte como en un elemento de disuasión para que de pronto alguien que tenga en su cabeza distorsionada, obviamente, algún pensamiento de abuso, lo pueda contener a tiempo. También podemos hacer algún ejercicio de algunos elementos de riesgo. En todos los ambientes, un elemento de riesgo es la asimetría de poder. Eso de que yo me siento acá arribota y su merced está por allá abajo. Eso es una asimetría de poder. Y cuando alguien se siente con demasiado poder y la otra persona como que no vale nada, como que esto, es un ambiente propicio. Eso hay que irlo eliminando. Todos nosotros somos hermanos, todos somos hijos de Dios. Los sacerdotes tenemos una función de la iglesia. Ustedes como agentes de pastoral tienen una misión en la iglesia, tienen un servicio en la iglesia. Pero todos estamos en el mismo camino y nos tenemos que ayudar, como decían hace algún tiempo, a que nos bajemos del curubito. La soledad en algunos sacerdotes puede ser un elemento de riesgo.
Puede ser otro elemento de riesgo el no conocimiento del uso de las redes sociales, la incomprensión que hay, que cada cosa que se escribe en el Internet a través de todos estos aparaticos de los computadores y de los celulares, cada cosa que se escribe va a quedar ahí durante muchísimo tiempo, prácticamente imborrable. Pues el único imborrable es Dios nuestro Señor y su juicio de amor, pero hemos tenido noticias en este sentido. Hay también otro elemento de riesgo y es que no se conocen las disposiciones, la ignorancia, porque no se conocen las legislaciones. Promover prácticas de buen trato. Y pudiéramos aquí, por decir algo, hablar de salidas pedagógicas, de salir con los niños a un viaje, de meternos en una piscina, de tantas cosas que puede ser un factor de riesgo. Y como lo dije hace un momentico, todo factor de riesgo puede convertirse en un ambiente sano si se maneja la prevención. Por ejemplo, vamos a hacer un paseo con los niños de la catequesis. Va a ir su catequista. Pues, ¿qué cuesta de que vayan 2 o 3 papás? Factores de riesgo, ojo, con el uso de las sustancias psicoactivas, que la más frecuente en nuestro ambiente es el licor. Para el año entrante, esperaremos capacitarlos a todos ustedes y a todos los agentes de pastoral más frecuente y en la medida de lo posible en cada una de las parroquias, para hablar directamente, hablar con detalle de todos estos temas tan importantes en este tiempo. Entonces, les deseo a todos ustedes en que ya el 6º Congreso del Instituto de Pastoral Ministerial, muchísimas bendiciones, agradecerles el servicio que le prestan a la iglesia. Todos ustedes son servidores y de qué manera. Solamente que a veces de pronto nosotros, un poquito por celos o por ignorancia, no les abrimos los espacios en las parroquias. Pero muchas gracias por su formación. Pronto intentaremos con este impulso pastoral que tenemos, que cada uno pueda ubicarse en un servicio y en un ministerio en nuestra iglesia. A quienes van a recibir su grado, su título, el reconocimiento en la formación de la básica cristiana, de la básica ministerial, a los ministros de la Eucaristía. Dios nuestro Señor los proteja, los ilumine, y de todo corazón, muchísimas gracias por escuchar, tener tanta paciencia, y que el amado Señor nos proteja a todos. Feliz jornada para todos. Gracias, Padre, por ese cuidado que nos invita a tener para con los niños, los jóvenes y las personas vulnerables, de tal forma que nosotros podamos responder con amor a esta tarea que tiene la Iglesia. Y ahora escuchemos este hermoso mensaje del Ministerio de Música que rinde homenaje también a nuestros queridos hermanos campesinos. Somos esa tierra que el Señor escogió para cultivar su palabra y su amor. Con su misericordia le regala ese don de poder sembrar los frutos y compartir en comunión. Somos esa tierra que el Señor escogió para derramar bendiciones y su amor. Con su misericordia nos regala la creación, donde están los campesinos, instrumentos del amor. El campesino sembrador a Dios imitó, sembrando sus semillas con sabiduría.
la comida. Es siempre su labor, fruto del amor, de su esfuerzo y su alegría. De ver un mundo mejor, siempre en unión, con fe y esperanza. La 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 El arquitecto del universo pide a los hombres administrar, que se conserve y se respete la creación que es nuestro hogar.